pero hoy quiero compartir una palabra que tiene por título de esclavo a hijo. ¿Cómo se llama? ¿Está ahí? De esclavo a hijo. La semana pasada tuvimos una hermosa reunión donde hablamos prácticamente todo el culto acerca de Cristo, acerca de la importancia de Cristo. ¿Alguien estuvo la semana pasada? ¿No? Levánteme la mano, ¿quién estuvo la semana pasada? ¿Sí? Fue un tiempo hermoso, un tiempo precioso de poder darnos cuenta de lo que Dios significa para nosotros, o en realidad lo que debería significar para nuestra vida es Cristo. Pero hoy día quiero compartir esta palabra que se llama de esclavo a hijo, y quiero basarme en una carta que escribió el apóstol Pablo, en donde prácticamente la vamos a leer completa, ¿sí? ¿Alguien leyó la palabra, la Biblia esta semana? Pregunta peligrosa. Todos hacen así como el pancito de vida. ¿Alguien tiene la Biblia descargada o no, la aplicación? Por último, ¿te apareció ahí el versículo del día o no? Por último, ahí, aunque sea lo vistes en la vista previa. Quiero hoy día basarme completamente en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, como te comentaba, que es la carta de Filemón. Y bueno, partir diciendo que este hombre, Filemón, ¿cómo se llama el hombre? ¿Alguien ha escuchado hablar de él o no? Él fue un cristiano, ¿sí? Él conoció o recibió a Cristo en su corazón. Fue un cristiano importante, fue un cristiano muy fiel, muy alegre, fue un cristiano que amó mucho a la gente. Es más, si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta de que en su casa estaba la iglesia, o al menos la iglesia local estaba en su casa. Entonces, imaginarás lo comprometido que estaba, ¿cierto?, de tener una iglesia y él facilitar su casa. Así que se entiende que este hombre, además de ser un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a la gente, era un hombre que tenía recursos, ¿sí? Que tenía recursos. ¿Por qué? Tenía una casa que la podía habilitar, digamos, para una iglesia. ¿A alguien le gustaría tener un living así como este, no? Muy grande. Y bueno, ¿por qué te digo que era una persona que tenía recursos? No por el tema de la plata, sino porque como tenía recursos, entonces tenía la posibilidad de tener sirvientes, ¿ya? En ese tiempo es esclavo, ¿verdad? Así eran, pero eran sirvientes. Y uno de ellos se llamaba Onésimo. ¿Cómo se llamaba? Onésimo. Por lo tanto, el mensaje que hoy día quiero compartir está basado en la historia de estos dos hombres, de Onésimo, de Filemón, pero aparece un tercero que es el que gesta toda esta enseñanza, que es el apóstol Pablo. Así que son tres personajes de los que hoy día yo quiero hablarte. Y bueno, entendiendo, ¿cierto?, que Onésimo no se confunde con los nombres, ¿verdad? Onésimo era el siervo, o el esclavo, o el sirviente. ¿Y cómo se llamaba el señor, el jefe? Filemón, ¿cierto? Entonces, cuenta o dice más bien la palabra o hace referencia de que en algún momento este hombre, el siervo Onésimo, se va de la casa. Diga conmigo, se fue. Fuiste, ¿cierto? Se va huyendo, porque se da a entender, no dice tan claramente la palabra, pero se da a entender de que algo deshonesto hizo, ¿sí? Como el hombre, el dueño de casa, el dueño de todo, ¿verdad? Era un hombre adinerado, entonces se entiende de que él, al parecer, tomó algo que no le correspondía, ¿sí? Tiró las manos, por así decirlo. Más adelante aparecen unos versículos que dan a entender eso. Pero lo cierto es que eso no es lo importante. Lo importante es que este hombre hace algo que no corresponde y sale huyendo, sale arrancando de la casa, ¿sí? Y se va a Roma. Diga conmigo, arrancó. Podemos entender que si alguien comete un delito, ¿cierto?, es penado por la ley, ¿verdad? O sea, ya era una acusación grave, pero, diga conmigo, pero, más encima, si era un esclavo y sale huyendo, peor, porque estaba totalmente en contra, porque usted comprenderá que cuando alguien era esclavo o siervo, ¿cierto?, perdía toda voluntad
de él, ¿cierto? Él dependía y estaba bajo las órdenes de este hombre que estaba a cargo. Por lo tanto, el arrancar ya era un delito, más encima se había hecho algo malo, era peor. Y dice que la palabra que él huye a Roma. ¿Hacia dónde huyó? ¿Hacia dónde? A Roma. Y adivine quién se encuentra allá en Roma. Acuérdese que les nombré tres personajes. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien puede deducir con quién se encontró? Con el apóstol Pablo. Dice la Biblia que se encuentra con él. Pablo estaba encarcelado. ¿Sí? ¿Cómo estaba? Estaba encarcelado. Dice la palabra que él lo conoce, ¿cierto? Y ahí surge esta carta, que es la carta a Filemón. Es una carta, es solo una carta, ¿verdad? Es bien breve, está muy dirigida a este hombre y es una de las cartas más increíbles que yo he leído. Yo les voy a contar por qué. Porque no solo es una carta en donde hace mención a la iglesia, en donde saluda a la iglesia, bendice a la iglesia, sino que va derechamente hacia Filemón. Es como si un apóstol, ¿cierto?, te hubiese escrito una carta a ti, ¿verdad? Una carta, alguien de mucha unción y poder que está afuera, ¿cierto? Te va y dirige una carta, ¿cierto? Pero te la dirige totalmente a ti. Así que es una carta muy impresionante. Ya vas a ver de qué se trata. Está casi personalizada, Filemón. Es una carta porque tiene un puro capítulo y tiene 25 versículos. O sea, es Filemón del 1 al 25. Diga conmigo, Filemón del 1 al 25. Ahí nomás. Es una carta breve, pero es maravillosa. Y es maravillosa, ¿saben por qué? Porque Pablo cuando la escribe, y cuando le escribe a Filemón, le hace una solicitud muy especial. Y para eso quiero que podamos leer Filipenses 7:10. Hoy día vamos a leer, y vamos a leer harto. ¿Ya? ¿Quiere leer o no? Bueno, si no, escuche. Yo leo. Pero Filipenses 7:10, primeros versículos, ¿cierto? Saluda a la iglesia, se presenta, pero quiero ir derechamente desde el verso 7 al 10. Dice, hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. El hombre era alguien que amaba a la iglesia, ¿se entiende, verdad? Alguien que, perdón, Filemón, ¿dije Filipenses? No, pues, se equivocaron, ¿ve? Filemón 7 está acá, ¿o no? Filemón. Estaba asustada la pobre, gracias amor. Estaba asustada la Ani, estaba buscando Filipenses ya. Filemón, diga conmigo Filemón, para que no se le olvide. Entonces, era un hombre que aquí dice que él amaba mucho a la gente, ¿sí? ¿Sabe? Eso es una gran ventaja. Porque eso, ¿sabe qué me dice a mí? Que tenía mucho de Dios. Cuando alguien ama, es porque tiene mucho de Dios. Cuando alguien ama mucho a la gente, a pesar de, es porque tiene mucho de Dios. Porque dígame si no es difícil amar. Dígame si no cuesta a veces, ¿cierto?, en ciertas circunstancias. Pero dice la palabra, usted lo está leyendo, que este hombre amaba mucho a la gente y siempre estaba animando al pueblo. Luego dice, yo ya soy viejo, Pablo dice eso, y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podía ordenar, porque Pablo es una autoridad, ¿verdad? Él podía haber hecho ejercicio de su autoridad. Dice, pues Cristo, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esta autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Él apela a la voluntad de Filemón. Diga conmigo voluntad. ¿Te digo un secreto del Evangelio? Es la voluntad. El que quiere va a conocer a Dios. El que quiere va a seguir avanzando. El que quiere es que tiene voluntad. Dios no obliga a nadie, nosotros no nos obligamos a nadie, ni a nada. Entonces, el Evangelio tiene mucho eso de voluntad. Por eso es tan importante que tú le pongas ganas, es importante que tú estés siempre con gente que está llena de Dios, porque de esa forma te va a ser más fácil. Dice, en otras palabras, dice, mira, pudiendo yo pedirte esto, así, pero prefiero apelar a tu voluntad y que me hagas este favor. Le dice, te ruego, recibas bien a Onésimo. A Onésimo. ¿Quién es Onésimo? ¿Se acuerda de lo que había hecho, no? ¿Qué le está pidiendo Pablo?
O sea, a ese que se arrancó, a ese que te dejó, a ese que parece que ¿sí? A ese que seguramente lo tienes en el listado negro, que no lo quieres ver, o al menos a lo mejor tienes rabia y molestia, le dice, necesito que me lo recibas. ¿Cómo está? Fácil tarea, ¿o no? Luego dice, para mí, él es como un hijo. Y uno dice, ¿pero qué onda? Él es como un hijo. Pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Filemón 7:10. A ese que huyó, a ese que se te escapó, a ese que hizo en contra tuyo algo, a ese tipo, yo quiero que me lo recibas. Y es como que le dice, y con la carita llena de risa. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a Onésimo? Que siendo de una forma, después Pablo escribe y es como que, sí o no, como que estuviera hablando de otra persona. ¿Te parece, no? Es como que estuviera hablando de otra persona. Entonces, la escena es la siguiente. Pablo, aquí me estoy adelantando un poco a todo. Pablo aquí lo que hace es, escribe esta carta y manda a Onésimo con otro muchacho, otro hombre, lo manda a hablar con Filemón. Entonces imagínense la escena. Filemón en su casa, golpean la puerta, me imagino yo, y de repente aparece el lindo acompañado de otra persona con una carta de Pablo. Yo creo que no era nada de fácil, ¿cierto?, poder enfrentar esta situación. Pero sabe que a mí me gusta esto mucho de Onésimo, porque hay algo que ocurrió. Mi pregunta fue, ¿qué ocurrió, verdad? Fue que conoció a Cristo. Diga conmigo, conoció a Cristo. Él recibió al Señor ahí con Pablo. Y eso fue lo que lo transformó. Y a mí me gusta mucho esta parte porque cuando yo me imagino la escena de él llegando con la carta, ¿cierto?, diciendo, oye, me mandó Pablo, recíbeme otra vez. Y ya van a ver que no es una petición como diciendo, mira, la embarró, perdónalo y que siga adelante. No, es algo mucho más. Diga conmigo, es algo mucho más. Cuando tú dejas entrar a Cristo en tu corazón, entonces viene mucho más. Diga conmigo, mucho más. Es mucho más que solamente lo recibido. Pasan más cosas interesantes. Entonces aquí me gusta mucho lo que pasa en estos dos hombres. Porque uno, la valentía de Onésimo. Hay que ser valiente, ¿verdad? Para después ir en persona, decir, me mandó Pablo, acéptame otra vez. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente para reconocer, hay que ser valiente para exponerse. ¿Sabes? Eso lo hacemos todos nosotros cada vez que nos equivocamos, pero volvemos a venir delante de Dios. Así que quiero que eso también te sientas tú, que Dios lo valora. Cada vez que tú te equivocas y reconoces y te vuelves a parar delante de Dios, que vuelves a venir a la iglesia el domingo, que vuelves a aceptar la palabra de Dios, ¿sabes? Es un acto valiente. Pero también está la otra parte, el corazón de Filemón. El corazón de él de poder recibir a este hombre o aceptar al menos que haya llegado, ¿cierto?, con una carta de Pablo. Pablo le predicó a este hombre, él conoció a Cristo, ¿cierto?, a través de Pablo y por eso su vida cambió. Mira, cambió tanto, diga conmigo tanto. Cambió tanto. ¿Alguien quiere cambiar harto, no? Yo sí. Cambió tanto que Pablo le llega a decir, lo leímos, que es como un hijo. O sea, a ese nivel llegó de cercanía Onésimo de Pablo. Ese mismo que se equivocó, resulta que ahora de Pablo, del gran Pablo, del apóstol, de ese que predicó, que iba a todos lados, que no le importaba nada, Pablo lo llega a decir que es como un hijo. Entonces, por eso es que esta palabra se llama así, de esclavo a hijo. Él pasó de ese estado de esclavitud donde no tenía decisión, poder, voluntad, no tenía nada. Solamente obedecer a una vida de hijo. Pero mira, no fue porque él dijo, no, voy a ser libre, como a veces nosotros pensamos, no, yo me la puedo, no es que yo voy a hacer, no es que yo voy a salir de aquí, de esta pobreza, entonces voy a hacer esto, no es que yo lo voy a intentar, no fue eso. ¿Sabes lo que realmente lo transformó? ¿Qué fue? Fue Cristo, diga conmigo Cristo. Entonces ese fue el cambio de esclavo a hijo. Mira, vamos a leer Filemón 11 al 14. Dice, antes Onésimo fue para ti. ¿Qué cosa fue para él? ¿Un qué? Un esclavo inútil.
pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiese gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo sigo preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo, para que el favor que te pido no resulte una obligación. Pablo aquí le hace ver el pasado de Onésimo, ¿cierto? Le dice, en su tiempo fue un esclavo, y más encima le dice, inútil, ¿verdad? Claro, un esclavo que no hace nada, un esclavo que se va, no cumple ninguna función. Pero luego le dice, ahora es útil. Diga conmigo, útil. Pero ahora nos es útil. Y aquí me encanta, porque quiero más bien enseñarte cuál es el significado del nombre Onésimo. Todos saben el significado de su nombre, ¿no? ¿No? ¿Alguien lo ha buscado? Yo soy uno de esos que siempre busca el significado. ¿Sí? Entonces busqué el significado de Onésimo. Usted sabe que yo soy busquilla, ¿cierto? Siempre estoy ahí, estoy definiendo. ¿Sabe cuál es el significado de Onésimo? El significado es útil, provechoso. Diga conmigo, útil, provechoso. Mira lo interesante esto. De ser un esclavo inútil, pasó a ser útil. ¿Sabes lo que ocurrió ahí? Que en realidad cuando uno está en Cristo, uno encuentra su identidad. En realidad en Cristo es donde uno se desarrolla. En realidad en Cristo es donde eres el verdadero Oscar, el verdadero Nato, el verdadero Mario. En Cristo es donde uno encuentra la verdad. ¿Me estás siguiendo, verdad? En Cristo es. Antes es lo que te dice el enemigo. Antes es lo que te dice el mundo, la sociedad, el diablo. Antes eso. Pero en Cristo tú encuentras realmente quién eres. ¿Sabía usted que el diablo como que cuando Cristo murió como que pensó que había ganado? Estaba celebrando ahí, no sabe nada. Que fue su peor derrota. Entonces yo quiero hoy día con esta enseñanza del nombre tan simple decirte eso. El nombre de Él es eso, útil. Pero antes no lo era. Entonces en Cristo llegó a lograr el objetivo o ser quien Dios había soñado, ¿cierto? El que Dios había hecho. Vamos a Filemón 15 al 16, si no me equivoco. Dice, tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora, ¿estás leyendo el 16 o no? Ah, no, dice ahí el 16, ¿cierto? Bueno, ahí dice, solo que ahora, ¿qué más dice? Ya no lo tendrás como un esclavo. ¿Qué es lo que era Onésimo de Filemón? Esclavo. ¿Y qué le está haciendo Pablo ahora? Y luego, sino como a quién? ¿Como a quién? Como un hermano. ¿No te parece extraño esto? Sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como cualquier persona. ¿Sabes lo extraordinario de esta parte? Es que Pablo lo que hace es eleva a ese hijo, eleva a ese hombre y lo saca de una condición que era de esclavitud y lo pasa a ser familia. ¿Alguien está entendiendo eso, no? Porque, escúchame, él era esclavo. O sea, si él volvía, ¿cómo tenía que volver? Como esclavo. Pero ¿qué dice Pablo? Recíbelo, pero recíbelo como un hijo, recíbelo como familia, porque él conoció a Cristo. ¿Sabes? Para mí es extraordinario. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, quiero decirte esto. Es importante, escúchame bien, es importante tener un padre espiritual. Diga conmigo, es importante. ¿Sabes por qué? Porque Él te eleva. Y cuando digo padre, estoy hablando padre o madre, ¿cierto? Espiritual. Entonces es importante. Pero no solo es importante tenerlo, sino que también es importante considerarlo. O sea, ser guiado por Él. Atender a su consejo, amarlo
y respetarlo. ¿Sabes? Es importante tener una iglesia. Es importante tener familia. Por eso quiero ahí hacer un paréntesis y detenerme. Es importante tener un padre espiritual, alguien que te ayude y que te eleve. Mira lo importante que fue Pablo para Onésimo. Lo sacó de esclavo y lo puso como familia. Mira, ándate al paso anterior. Onésimo, sirviente. Y después llega hijo, familia, miembro de la iglesia. ¿Te das cuenta de la transformación que ocurre? Por eso es que es importante esto. Por eso es que es importante que no menosprecies a tu líder, no menosprecies las enseñanzas, no menosprecies. Por eso es que ama, diga conmigo, tengo que amar. Cambió su condición natural de esclavo para cambiar a su condición de hijo, a su condición de familia. Por eso también te decía, es importante tener una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia te acoge. Debes amar a tu iglesia. Porque, ¿sabes? Sin darte cuenta, es gente que te ha acogido, es gente que te acepta, es gente que te tolera, que te respeta. Porque si yo les pregunto a todos ustedes, díganse quién se cae bien y quién se cae mal, seguro hay un fuego cruzado, ¿no? Amén, ¿cierto? Seguramente hay, este sí, no. Pero te digo algo, finalmente esta iglesia te acoge. Ese que está al lado tuyo te acogió. Ese que está al lado tuyo te respeta, te valora, te tolera, te acepta. Estamos en Grupo Fe, un montón de gente, todos diferentes. Todos con cualidades diferentes, con defectos, con virtudes, pero ahí estamos en el Grupo Fe. Capaz que incluso hasta tu líder a lo mejor lo encontré, no me cae muy bien. Pero ese ora por ti, te llama. ¿Sabes qué? Tienes que darle importancia a la iglesia. Porque finalmente esta iglesia, y cuando digo esta iglesia, digo la iglesia de Cristo, ¿cierto? En todas las iglesias no somos la única. Pero finalmente te acogió, te abrió las puertas. ¿Alguien te pidió algo para entrar acá o no? ¿Alguien le pidieron? Porque si no, saco el sable al tiro. ¿Alguien le dijo, oye, pero para venir para acá tenéis que... ¿Les pidieron algo, no? Un asado, yo sí, bueno, eso no es discutible, no puedo negarlo. Cuando entraste ahí, alguien te miró así, como en el supermercado, ¿cierto? Está entrando ahí, síganlo. ¿Sabes? No te das cuenta. Pero esta iglesia, yo digo de esta porque es la que yo estoy, ¿verdad? Te acogió, abrió sus puertas, abrieron las casas para un Grupo Fe. Hay alguien que abrió la casa, abrió su casa, su intimidad de su casa. Se tomó el tiempo, ordenó, limpió, echó perfumito, abrió su casa para recibirte. Yo te pregunto, ¿acaso eso es una obligación? Es amor. Cuando te recibe tu líder, cuando te invita a algún lado, ¿sabes qué? La iglesia te acogió. Diga conmigo, la iglesia me acogió. Diga conmigo, la iglesia me acogió. Por eso es importante. Mira lo que le pasó a Onésimo. De esclavo a familia. De esclavo a familia, a hijo. Entonces por eso es importante. Vamos ahora al siguiente versículo. Dice el 17, si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Y mira lo que dice acá el 18. Si Onésimo te hizo algo malo, o si te debe algo, ¿qué dice? Cóbramelo a mí. ¿Cómo está? Qué manera de amar a ese hombre, ¿eh? Como decimos acá, qué manera de ponerle ficha a Onésimo. Qué manera de respaldar a ese hombre. O sea, hay algo que estamos claros. Pablo realmente conoció a Onésimo. Y Onésimo realmente conoció a Cristo. Porque el tipo fue cambiado. Luego dice, con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Ahí como que, ¿cierto? Ahí como que, oye, seguramente Pablo le presentó a Cristo a Filemón. Lo tiene que haber instruido porque también se nota que lo conocía mucho. Pero ahí como que aprovechó, ¿cierto? Ahí como que tiró el asado.
Luego dice, hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. ¿Sabes? Esta parte me encanta porque esto me habla de algo que por lo cual estamos orando y que yo sé que tú también estás necesitando y que se llama restitución. Diga conmigo restitución. Porque es lo que se abraza cada vez que tú o que Dios interviene en la vida de alguien. Cuando Dios interviene en la vida de alguien, ¿sabes lo que hay? Restitución. Restitución de tu vida, restitución de tu familia, restitución de salud, restitución de tu paz, de tu economía. Cada vez que Dios interviene en la vida de alguien, hay restitución. Por eso hoy día tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta de que Dios está haciendo algo en nuestra vida y para tener fe de que Dios va a seguir haciéndolo. ¿Alguien lo cree, no? Dios va a seguir haciendo algo. Entonces, esto ocurre cuando hay un arrepentimiento genuino. Onésimo está claro por la descripción de Pablo, por todo lo que pasa, que el tipo tuvo un arrepentimiento genuino. O sea, el tipo conoció a Cristo y se entregó completamente. Un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, aquí hay una frase que me gusta mucho y se la voy a regalar a usted. Dice que cuando hay arrepentimiento genuino, Dios paga. Él se hace cargo. Seguro estabas pensando en tus deudas. Yo te digo, es algo más que eso. Cuando hay arrepentimiento genuino, cuando te digo que Él paga, que Él se hace cargo, es lo que Él hizo en la cruz. Él se hizo cargo de todo lo de nosotros, de todo lo que nos sirve para poder darnos otra vida. Por eso, diga conmigo, Él paga. Él se hace cargo. Por eso es que Pablo, aquí, cuando yo leo a Pablo, en realidad, ¿sabe a quién veo yo? Veo a Dios. Veo a Dios con nosotros. Veo a Dios diciendo, este se equivocó, pero conoció a Cristo, ahora es hijo. Yo le pongo todas las fichas, yo pago su deuda, pero necesito que siga avanzando. Recíbelo, ámalo. Incluso le dice, ámalo más. Yo lo amo, pero tú ámalo más. ¿Sabe? Yo veo a Dios en esto que hizo Pablo. ¿Y sabe dónde estaba Pablo? ¿Se acuerda o no? Bien, Luchito, está ahí atento. Encarcelado. ¿Qué harías tú si estuvieras encarcelado? ¿Te preocuparías de otro? Uno está medio preocupado por una deuda, ¿cierto? Y ya no quiere nada, ¿o no? A alguien le pasa, ¿no? Pero Pablo estaba encarcelado por Cristo y seguía pensando en la gente. Mira qué extraordinario. Por eso es que yo veo a Dios ahí, veo a Dios. Entonces, yo quiero decirte esto y terminar con esta palabra porque es así de cortita y simple. Entre nosotros, ¿sabes? Seguro hay algún Onésimo o seguro hay algún Filemón. Seguro. Seguro hay algún Onésimo. ¿Quiénes son los Onésimos? Los que se equivocaron. Los que se equivocaron. Los que metieron la pata, los que le hicieron mal. O los que se están equivocando, ¿verdad? Pero también esto, mira, los que se encuentran atados o esclavizados a algo. Capaz que seas uno de esos. Capaz que te sientas esclavizado por algo, por alguna situación o cosa que te pasa, no lo sé. Pero capaz que te sientas esclavizado, como que te sientas atrapado. No sé si a alguien le ha pasado eso. Como que siente que no puede avanzar, que no puede ir un poco más allá. Le cuesta, hay algo que no se puede resolver y no se puede resolver. Esclavizado. Seguro te pasó, seguro te está pasando. Por eso digo, capaz que dentro de nosotros hayan onésimos que estén con esa dificultad, esclavos de algo. Mira, yo anoté esto también, como que se encuentran huyendo y no encuentran la paz. Como que siempre están huyendo, evitando, yéndose por otro lado, como que siempre están tratando de buscar otra forma, pero al final no encuentran la paz. Si hay alguien así en esta sala, yo tengo una buena noticia. En Cristo se cambia todo. Y te tengo una buena noticia. Lo que está escrito para ti no es esclavo, es hijo. No es esclavo, es familia. No es esclavo. Diga conmigo, no soy esclavo. Soy hijo. Por eso es que tiene que haber un arrepentimiento genuino en lo que hacemos. ¿Sí? Este hombre salió huyendo y se encontró con Pablo. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Le predicó de Dios. Por eso nunca, diga conmigo nunca. Diga conmigo nunca.
tienes que menospreciar la palabra de Dios, el consejo, esa enseñanza del grupo fe, esa enseñanza de día domingo. No menosprecies, porque es donde vas a encontrar a Cristo. Y también está la otra parte. También están los que son como Filemón, que les va a tocar, porque claro, aquí hablamos Filemón, alguien que amó, alguien que estuvo ahí, pero mira, escúchame bien esto, te va a tocar amar a ese que se equivocó contigo. Es más, te digo algo más fuerte, ¿quieres escuchar algo más fuerte? Vas a tener que amarlo. Porque ese que se equivocó contigo, escúchame bien, si se arrepintió genuinamente, tiene todo el respaldo de Dios. Pero entiéndame bien, si se arrepintió, a eso me refiero, ¿se está entendiendo, verdad? Si conoció a Cristo, si se arrepintió de verdad, nos va a tocar y vamos a tener que aprender. Pero mira, voy a ir más profundo. Yo creo que Dios nos está invitando a ser como Filemón. La semana pasada hablamos del amor de Dios también. Y ¿sabes qué? Yo creo que Dios hoy día nos vuelve a decir esto. Tenemos que aprender a amar y a dar oportunidades a quienes se equivocaron. Amén. ¿Sabes? Tu condición de cristiano, o una forma de ver tu condición de cristiano o tu relación con Dios, tiene mucho que ver a cómo tú tratas a la gente, a cómo tú te mueves con la gente, a cuánto amor hay con la gente. Tiene mucho que ver con tu relación con Dios. Cuando tú eres alguien que está lleno de Dios, ¿sabes? No te es difícil amar, no te es difícil perdonar, no te es difícil dar una oportunidad. ¿Hay alguien que se sienta así deudor de Dios o no? Que le ha dado oportunidades, porque yo soy uno de esos. Hay alguien que siente que Dios te ha vuelto a amar, te ha vuelto a perdonar, te ha vuelto a dar otra oportunidad, te ha vuelto a poner en escena, ha vuelto a creer en ti. ¿Hay alguien que siente que Dios ha sido así? Levante sus manos si hay alguien que sea honesto y dice, yo soy uno de esos. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está invitando ahora? A que nos transformemos en ese Onésimo, que aprendamos a amar, porque Dios es así. Y además, escúchame, dentro de la iglesia, lo que más sabemos, ¿te cuento un secreto? Somos imperfectos. Lo que más somos, a diferencia de cómo se cree, no, que la iglesia va a los perfectos, no, yo no, ¿he escuchado eso? No, no voy a la iglesia porque todavía hago esto malo. No, no quiero ir a la iglesia porque todavía soy así. ¿Alguien lo ha escuchado, no? O capaz que alguien puso ese argumento. Déjame decirte que en la iglesia estamos los que más necesitamos de Dios, los más necesitados, los que más nos equivocamos, pero amamos a Dios y queremos. Por eso es que entre nosotros tiene que crecer esto. Así que te va a tocar aprender a amar, aprender a amar, aprender a dar una oportunidad. Yo siempre me pregunto eso. Y Dios otra vez me da oportunidad. Otra vez vuelve a creer en mí. Usted no sabe cuántas veces me he preguntado por qué soy pastor, por qué Dios me puso delante de una iglesia. Gracias, diga conmigo, gracias. Un regalo inmerecido. Pero yo veo a Dios conmigo como fue Pablo con Onésimo. Me equivoqué, pero él, como yo me arrepentí genuinamente, Dios puso todas las fichas con nosotros y nos ama. Así es que yo hoy día quiero hacer este llamado a todos esos onésimos que se han equivocado, pero que quieren hacer algo diferente. ¿Pueden pasar las chicas o no? ¿Están por ahí? No les dije que iba a predicar, así que se van a mirar así, ¿cuál tocamos? ¿Cuál tocamos? ¿Cuál tocamos? Pero, ¿sabes? Ponte de pie, póngase de pie. Yo te quise contar esta historia que está en el libro de Filemón. Te quise contar esta historia porque para que pudieras entender esta figura de alguien que fue transformado de una condición que naturalmente
estaba destinada a ser esclavo, a la condición divina, que es la que Dios tiene preparada para él, o tenía preparada para él, que era ser hijo y ser familia. Tú y yo somos hijos, tú y yo somos familia, tú y yo tenemos escrito eso en nuestra historia. No ser esclavos, no seguir viviendo así, sufriendo, no siendo esclavos de las circunstancias, somos hijos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos realmente de la condición en la que estamos y querer cambiar. Y también, no te olvides de esto, tú necesitas de alguien que te eleve. Diga conmigo, yo necesito de alguien que me eleve. Si tú menosprecias eso, va a ser difícil. Tú necesitas de alguien que te eleve, necesitas de alguien que crea en ti, que te tome, que te enseñe, como lo hizo Pablo con Onésimo, de alguien que te muestre. ¿Sabes que ese alguien le va a tocar confrontarte? A ese alguien le va a tocar decirte tus defectos, lo que tienes que cambiar. ¿Y sabes lo que te va a pasar? No te va a gustar. ¿Sabes lo que te va a pasar? Te vas a enojar. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que capaz que te quieras ir. Capaz que desaparezcas por un momento. Pero es labor de tu Padre Espiritual decirte las cosas. ¿Para qué? Para sacarte de ese estado que no sirve y llevarte al que sí sirve. Para sacarte de eso, que eras esclavo, o en este caso ladrón, para hacerte un servidor. Parte de la... ¿Está entendiendo que era de esclavo y después llegó a ser familia? En la misma casa donde él era esclavo y tenía que limpiar todo, después estaba ahí adorando a Dios. Era su casa, porque en esa casa estaba la iglesia. Te va a tocar escuchar. Ya lo dije la otra vez. Hable menos, escuche más. Pero quiero que tengas ese corazón de entender, porque hay algo que nos pasa a nosotros, los pastores, los líderes. El que cambia es Cristo. El que ayuda a cambiar es el Espíritu Santo. Yo no te puedo obligar. No te puedo insistir tanto. Es voluntad. Amén. Es voluntad. Por eso tienes que aceptarlo. Y hay gente que yo sé que Dios le está llamando ahora a transformarse en esos Filemón, que van a tener que aprender a amar. Van a tener que aprender a amar. Tienes que aprender a dar oportunidades. Tienes que aprender a volver a creer. Tienes que aprender a aceptar. Tienes que aprender a dar ese abrazo. Tienes que aprender. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sí? Así como Cristo lo hizo por nosotros, nos toca hacer lo mismo. Así como Pablo lo hizo por Onésimo, así nosotros tenemos que hacerlo. Así que quiero llevarte a esto. Quiero que pongas en tu mente al que hoy día él o ella es tu líder. Quiero que pongas en tu mente aquel que te invitó a la iglesia, que a lo mejor no es el líder, pero es alguien que te invitó. Quiero que pongas en tu mente aquel que te habló de Cristo, aquel que te habló de esta iglesia. Quiero que lo pongas en tu mente, porque ¿sabes qué? Vas a tener que darle gracias, porque es esa persona la que está intentando sacarte de esa condición miserable, porque te quiere llevar a la condición divina. Porque te digo algo, no hay ninguna otra intención, no hay ningún otro mover que no sea el amor. No hay otro mover que no sea el amor. Así que cierra tus ojos ahí, permíteme orar. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra. Muchos nos sentimos como ese Onésimo que se equivocó, que parecía que estaba perdido, que parecía que tenía que su vida arrancar, porque ser esclavo y fugitivo era arrancar y arrancar. No había otra forma sino arrancar, porque si era pillado, probablemente era ejecutado. Entonces su vida se transformaba en ser un eterno fugitivo, hasta que te apareciste tú, Señor. Pero yo hoy quiero mostrar, Señor, cómo trabajas tú, porque no es algo que haces sin los hombres. Y quiero llevar a la práctica esto.
tú te apareciste a Él a través de Pablo, a través de una persona, a través de un hombre que habló de ti. Por eso aquí se desprende otra cosa. Lo importante que es predicar, lo importante que es hablar, lo importante que es invitar. No sabes el alcance que tiene en la vida de alguien hablarle de Cristo. Bendito día que Onésimo se cruzó con Pablo y fue transformada su vida al punto que Pablo abogó por él y le pidió a Filemón que renunciara a su condición de amo y que elevara a Onésimo al nivel de familia. Es lo que eres, es lo que somos. Si eres ese Onésimo, hoy Dios te está invitando. La semana pasada hablamos de reconocer a Cristo en el corazón, pero Dios hoy día te está invitando a que puedas dejar que Dios te transforme, a que aceptes ese desafío, a que puedas renunciar a lo que no sirve, que te animes a creer, que te animes a dejarte guiar. ¿Sabes? Esto no lo tengo anotado, pero siento tan fuerte compartirlo. Te tienes que dejar guiar. Tienes que ser alguien que se deje guiar.